En el mundo antiguo, una sola entidad, el Imperio Romano, gobernó vastísimas tierras, Europa, África, Asia, desde los desiertos abrasadores hasta los frondosos bosques. Un imperio cuya influencia se sintió en cada rincón del mundo conocido y que aún puede sentirse hoy. Este fue el Imperio Romano, el coloso de la antigüedad, un coloso cuya caída parecía tan improbable que tomó muchísimo tiempo. Y sin embargo, por supuesto, incluso los gigantes tropiezan. ¿Y entonces qué sucedió? Como un imperio tan poderoso, el pilar de la civilización occidental pudo desmoronarse y dar paso a la supuesta oscuridad de la Edad Media. Hoy desentrañaremos los misterios de la caída del Imperio Romano, explorando las señales de advertencia, los conflictos y las decisiones que marcaron el fin de una era. Acompáñame entonces a explorar cómo fue que uno de los imperios más grandes de toda la historia de la humanidad pudo caer de esa manera, de esa forma tan estrepitosa. Te darás cuenta a medida de que vamos explorando esta historia que algunas cosas te van a sonar bastante familiares. Quédate y descubre por qué. Para poder explorar el crepúsculo del Imperio Romano, tenemos que volver la mirada antes a sus días de gloria. En su cenit, este imperio fue la entidad política más poderosa del mundo antiguo, una vasta red de ciudades, pueblos, provincias, que se extendía desde las brumosas islas británicas hasta los desiertos de Egipto, desde la península ibérica hasta las riberas del río Éufrates. Roma conquistó todo ese territorio, moldeó la civilización, sus innovaciones en ingeniería, en derecho, arte y en el arte de gobernar dejaron un legado perdurable que, por supuesto, aún hoy resuena en nuestra sociedad. La expansión romana, impulsada por su formidable ejército, y si quieres saber un poco más sobre los legionarios romanos, tengo también un video sobre eso, que puedes ver o escuchar después de este. Este formidable ejército llevó la Pax Romana a sus territorios, un periodo de relativa paz y prosperidad que facilitó el comercio, el desarrollo de la cultura y las ideas a lo largo y ancho del Mediterráneo. Bajo el liderazgo de emperadores visionarios, el imperio floreció, pero el poder absoluto a menudo tentaba a la corrupción y a la decadencia. A medida que Roma alcanzaba nuevas alturas, las semillas de su caída se sembraban poco a poco. Y entonces este es el escenario sobre el cual se desplegó esta fascinante historia de la humanidad, la caída de Roma, un imperio que, mientras buscaba la inmortalidad, nos dejó lecciones sobre lo que significa el auge y la caída de las civilizaciones, mientras que su esplendor brillaba a lo largo del mundo que se conocía en ese tiempo. Las sombras poco a poco empezaron a tomar lugar. El primer siglo antes de nuestra era, antes de Cristo, marcó el comienzo de una serie de desafíos, de problemas internos y externos que pondrían a prueba al Imperio Romano. La expansión territorial, por supuesto, les trajo mucha riqueza, pero también dejó muchos problemas económicos. Dependían de esclavos para el trabajo agrícola y doméstico, y esto empezó a socavar la economía romana, mientras que la pésima administración de las provincias aumentaba las tensiones sociales. Las luchas por el poder en el seno de la élite romana, junto con la creciente corrupción, debilitaron todas las instituciones de la República. Las ambiciones personales a menudo se anteponían al bienestar de la gente, lo cual llevaba a conflictos internos y a una erosión de la confianza en el gobierno. Mientras tanto, en las fronteras, la presión de los pueblos bárbaros, por supuesto entiéndase bárbaros como cualquier pueblo que no fueran los romanos,
comenzaba a intensificarse. Las vastas fronteras de Roma, alguna vez inexpugnables, ahora requerían una vigilancia constante y muchísimos recursos militares para poder defenderse. Por supuesto que los problemas económicos, sociales y militares no eran insuperables por sí solos, pero juntos formaron un cóctel bastante peligroso para Roma. Por supuesto lucharon por contener esta guerra en todos los frentes, pero dentro del corazón del imperio había una tormenta gestándose alimentada por problemas económicos, para empezar, profundamente arraigados. Inflación galopante, devaluación de la moneda, que empezaron a erosionar la prosperidad que Roma antes había conocido. ¿Te suena familiar? ¿Por qué será? Políticamente, el sistema que una vez promovió la estabilidad se convirtió en un escenario de luchas y rencillas por el poder bastante corrupto. Las ambiciones desmedidas de líderes y políticos rompieron el equilibrio, lo cual llevó a una serie de conflictos civiles que desgarraron el tejido social de Roma. Socialmente, la brecha entre los ricos y los pobres se amplió muy peligrosamente. La élite, los políticos, por supuesto disfrutaban de un lujo inimaginable, mientras que la mayoría de la población enfrentaba dificultades cada vez mayores. El descontento crecía y eso por supuesto siempre trae el riesgo de revueltas. Además, hubo un cambio gradual pero notorio en los valores y la moral, y esto contribuyó al declive. El lujo excesivo, la decadencia y la pérdida de las antiguas virtudes fueron criticados como síntomas de una sociedad en descomposición. Y aquí es donde tengo que decirte, una vez más, ¿te suena familiar? Estos desafíos internos no solo debilitaron las bases sobre las que se construyó el imperio, sino que también minaron su capacidad para responder a las amenazas externas. Los problemas internos que tenía Roma repercutían en la fuerza con la que ellos podían luchar contra lo que venía de afuera. La combinación de la crisis económica, la inestabilidad política, el descontento social, la pérdida de los valores marcó el comienzo de un periodo bastante turbulento para Roma, mientras el imperio lidiaba con estos variadísimos problemas. Más allá de las fronteras, empezaban a llegar invasiones de otros pueblos. Tribus como los visigodos, los vándalos, los hunos y los ostrogodos presionaban sobre las fronteras del imperio romano, buscando asentamiento, algunos de ellos, otros buscando saqueo. Una tras otra, estas tribus empezaban a cruzar las fronteras, a menudo como refugiados, huyendo de otros grupos mucho más agresivos como los hunos. Sin embargo, la incapacidad de Roma para asimilar o para repeler a estos pueblos llevó a muchos conflictos. La batalla de Adrianápolis en el año 378 después de Cristo, en que los visigodos infligieron una derrota catastrófica a las legiones romanas, marcó un punto de inflexión, y en el 410 el saqueo de Roma por Alarico I demostró que incluso la ciudad eterna no era invulnerable. Las invasiones trajeron destrucción y muerte, desestabilizaron la economía y la estructura social. Las rutas comerciales fueron interrumpidas, las tierras agrícolas fueron devastadas y muchas ciudades romanas quedaron en ruinas. Y entonces tenemos la combinación de las presiones externas exacerbadas por la debilidad interna del imperio. Cada invasión de los pueblos de fuera, que ellos llamaban bárbaros, porque para los romanos todos los otros idiomas sonaban bar, desgarraba el tejido del imperio romano, llevándolo paso a paso hacia su caída. En el año 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano tomó una decisión
trascendental: dividir el Imperio Romano en dos mitades, Oriente y Occidente, con la intención de facilitar la administración y la defensa. Esta división, aunque lógica sobre el papel, tendría consecuencias de largo alcance, y si quizá piensas que algunos imperios o algunos países estarían mejor si se dividieran a la mitad, recuerda lo que le pasó al Imperio Romano. Constantinopla, renombrada y revitalizada por Constantino el Grande, se convirtió en la resplandeciente capital del Imperio Romano de Oriente, mientras que Roma continuó siendo el corazón simbólico del Occidente. Pero esta separación también significó una división de recursos, de atención y, más importante que lo anterior, de fuerzas militares. Con el tiempo, el Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino, demostró ser bastante más estable y económicamente fuerte, beneficiándose del comercio y de una administración bastante más cohesiva. Por el otro lado, el Imperio Romano de Occidente enfrentó crecientes dificultades económicas y presiones de los pueblos que venían de fuera. Las fronteras occidentales, despojadas de suficientes defensas y debilitadas por conflictos internos, se volvieron cada vez más vulnerables a las invasiones. Esta vulnerabilidad se vio exacerbada por la incapacidad de los dos imperios para cooperar eficazmente ante las amenazas comunes. La división del Imperio Romano intentó ser una solución a sus vastos desafíos. Sin embargo, terminó creando dos entidades con destinos muy diferentes. Mientras que el Oriente logró sobrevivir y adaptarse, el Occidente se encaminó hacia una lenta pero inexorable decadencia. La división del Imperio Romano marcó el principio del fin para la mitad occidental, pero por supuesto también fue el nacimiento de una nueva era para el Oriente. Los años siguientes vieron cómo importantes territorios y ciudades, pilares de la autoridad romana en Occidente, fueron cayendo uno tras otro en manos de diferentes pueblos. Cayó África, Hispania, la actual España, finalmente la Galia, la actual Francia, fueron perdidas, despojando a Roma de vitales recursos económicos y militares. Cada uno de estos hitos del declive fue mucho más que una derrota en el campo de batalla, fue parte de todo este colapso gradual de la estructura política y social que había sostenido el Imperio Romano de Occidente. La sombra de Roma, una vez gigante que dominaba el Mediterráneo, ahora empezaba a desvanecerse. Finalmente, la ascensión al trono de Rómulo Augustulo en 475 d.C., un niño emperador, marcó el último capítulo de la historia del Imperio Romano de Occidente. Su deposición en el año 476 d.C. por Odoacro es tradicionalmente considerada como el fin de Roma, una especie de cerecita en el pastel que es esta destrucción del imperio. Rómulo Augustulo, el último emperador romano de Occidente, era más una figura simbólica, no era un gobernante con poder real. Su deposición por Odoacro no fue una invasión espectacular, simplemente fue el último acto de una tragedia ya en curso. Odoacro optó por no asumir el título de emperador, enviando las insignias imperiales a Constantinopla. Este acto simbolizó la transferencia del poder a lo que quedaría como el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, que continuó existiendo por casi un milenio más. Aunque la caída de Roma fue un hito, la vida en el antiguo imperio no cambió de la noche a la mañana, no fue como que wow, el Imperio Romano ha caído, somos todos libres, no. Muchas de las estructuras romanas, desde la administración hasta las prácticas culturales, persistieron en las nuevas entidades políticas que se asumieron después. Pero para poder
clasificar la historia en periodos y que sea más fácil de estudiarla, entonces la caída de Roma en el año 476 después de Cristo marca el inicio de la Edad Media en Europa, un momento histórico que simboliza la transición de la antigüedad clásica a nuevas formas de organización política y social que definirían el milenio siguiente. El vacío del poder dejado por Roma fue llenado rápidamente por los reinos bárbaros. Ostrogodos, visigodos, francos, vándalos establecieron sus propios territorios sobre las ruinas del imperio, fusionando sus tradiciones con aquellas que quedaban del imperio romano. Aunque muchos aspectos de la vida romana continuaron, la estructura política y social de Europa comenzó a cambiar significativamente. La fragmentación del poder llevó al feudalismo, que fue el sistema que dominaría la Edad Media. La Iglesia cristiana, que había crecido en influencia durante los últimos días del imperio, emergió como una poderosa fuerza unificadora, desempeñando un papel central en la vida social y política de la Europa medieval. La transición no fue abrupta de ninguna manera, fue un proceso gradual de evolución y de adaptación. La caída de Roma marca el comienzo de un milenio caracterizado por la búsqueda de la identidad, por el desarrollo de nuevas estructuras políticas y poco a poco el florecimiento de una cultura diferente, lo cual llevó a muchas cosas más. Pero eso ya será tema para otro video. La Edad Media es a menudo malinterpretada como una época de oscuridad, aunque realmente sí fue un tiempo bastante difícil y en que se quebraron muchas de las cosas que el Imperio Romano había establecido desde antes. Sin embargo, también fue un tiempo en que se avanzó de cierta manera, hubo innovación y crecimiento, y la caída del Imperio Romano fue el preludio para este desarrollo y para esa evolución. Recuerda que incluso el imperio más grande del mundo puede caer, así como lo hizo Roma. Y mira, si has aprendido una cosa nueva hoy, por favor, todavía no te suscribas. En vez de eso, me gustaría pedirte que vayas a ver un video más. Así puedes aprender una cosa más. Quizá quieres aprender cómo los arqueros a caballo mongoles fueron un pilar para que el gran Genghis Khan pueda conquistar gran parte de Asia. O quizás quieres saber cómo ganar tu propia guerra y también tengo una guía práctica para que puedas ganar todas las guerras que se te presenten. Es una recopilación de anécdotas graciosas y divertidas de la guerra. Si aprendiste una cosa nueva, por favor, ve a ver uno de estos videos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo repaso.